un tema muy importante que es el tema de la hipertensión, tratando de tocar unos aspectos muy generales, pero que son de interés tanto para la población general como para estudiantes y médicos generales. La hipertensión arterial, un tema quizás la primera causa de consulta externa, está detrás de la primera causa de mortalidad, que es la enfermedad coronaria. Más del 30% de población mayor de 30 años sufre hipertensión, y casi que se puede decir que de cada 2 adultos mayores de 60 años, uno es hipertenso. O sea, estamos ante un verdadero monstruo silencioso, eh, que hay que tener mucho cuidado en la evaluación y en el buen juicio con esos pacientes. ¿De dónde sacamos los principales conceptos que aquí les vamos a emitir, que les vamos a contar? Básicamente de una publicación que salió en Inscape, Diagnóstico y Tratamiento de la Hipertensión Arterial. Aquí está el autor, Aldo Rodrigo Jiménez, y publicado relativamente o muy recientemente. Esa es como la principal bibliografía. Entonces, lo primero es decir que la presión arterial, la presión, es la fuerza que ejerce la sangre sobre la pared de los vasos, y depende de dos factores, dos variables grandes, que son el gasto cardíaco y resistencia vascular periférica. El gasto cardíaco, recuerden que básicamente es la cantidad de sangre que sale del corazón por unidad de tiempo, o sea, por frecuencia cardíaca. Eso es gasto cardíaco. Y la resistencia es la fuerza que se opone a la salida, digamos, que ejercen los vasos sobre la llegada de la sangre. Eso es básicamente resistencia vascular, que son básicamente los vasos grandes, vasos medianos y vasos pequeños los que ejercen esa resistencia. Una perla, el volumen sanguíneo, la velocidad a la que viajan los vasos, diámetro, longitud y compliance, son los principales determinantes de esos factores, que a su vez son dos grandes variables, que es gasto cardíaco y resistencia. Y la hipertensión, pues como lo dije, se ha asociado también a eventos, es decir, a compromiso de órganos blancos, como son la enfermedad cerebrovascular, la falla cardíaca, los infartos, la enfermedad renal crónica, entre muchos otros. Es decir, cualquier vaso de la economía del sistema puede resultar comprometido. Estas son las cifras de presión arterial según la clasificación del Joint National Committee, el Comité Conjunto para el Diagnóstico y Tratamiento de la Hipertensión, octavo informe, y está en la Guía Colombiana de Hipertensión. Presión arterial normal, presiones por debajo de 130-85, eso es una presión arterial normal. Normal alta, el que está entre esos rangos y menos de 140, 85-89, e hipertensión 1 es mayor de 140 y menor de 160, y la diastólica entre 90-99, y la grado 2, presiones iguales o mayores a 160-100, es decir, cualquiera de las dos que esté en esos rangos se clasifica en la hipertensión. Entonces, es hipertenso todo aquel que en una toma, más de una vez, ojalá en un afinamiento, tenga presiones arteriales iguales o mayores a 140-90. Esa es básicamente casi que la definición de hipertensión arterial. Y importantísimo, el gol estándar para el diagnóstico debería ser el monitoreo ambulatorio de presión arterial, pues es lo ideal. El problema es que hacerle mapa a todos los pacientes es complicado, pero pues el hacerle mapa nos va a permitir otras cosas. Por ejemplo, de todo esto que nos interesa, la hipertensión de bata blanca, que es la hipertensión, el paciente que va donde el médico y se le sube la presión, pero que sale y la presión está normal. Una hipertensión como de susto a la bata blanca de los médicos. Y el otro, que es la hipertensión de predominio nocturno o non-dippers. Normalmente la presión arterial debe bajar entre 20 y 15 milímetros de mercurio en la noche. El paciente que no baja, ya hay problema y está asociado al riesgo cardiovascular, a eventos cardiovasculares. Eso se llama el dippers, la bajada de la presión. El que no baja la presión, algo está pasando, y quizás es la primera expresión de que un paciente pueda estar haciendo hipertensión. ¿Cómo medir correctamente la presión arterial? Entonces, hay unas consideraciones. Lo primero, ojalá esté en un cuarto silencioso y cómodo. Se prefiere, si tienen tensiómetros digital bien calibrados, son muy buenos, pero el tensiómetro de mercurio es muy preciso. El tensiómetro aneroide también nos puede servir. No conversar ni hablar y escuchar de forma activa, porque esto puede subir 10 milímetros de mercurio. Apoyar el brazo a la altura del corazón
Si no se apoya el brazo, se mantiene sostenido, se puede elevar otros 10 milímetros de mercurio. Colocar el manguito en el brazo, sin ropa, ojalá sin ropa, y ropa gruesa, es decir, ropa muy gruesa, agrega otros 5 hasta 50 milímetros de mercurio. Usar el tamaño del mango adecuado, o sea, que cubra todo el brazo también, y un manguito pequeño tiene el problema que agrega de 2 a 10 milímetros de mercurio. Apoyar bien los pies, no apoyarlos puede subir la presión 6 milímetros de mercurio. No cruzar las piernas cruzadas puede agregar 2 milímetros de mercurio a la presión. Tener la vejiga vacía, una vejiga llena puede aumentar hasta 10 milímetros de mercurio, y apoyar la espalda es lo ideal. El problema es encontrar sitios adecuados para eso, pero dice que se puede subir la presión 6 milímetros de mercurio. Veamos el video que les muestro cómo más o menos en un paciente nuestro tomamos adecuadamente la presión. Los invito a ver el video. Bien, vamos a hacer la toma adecuada de la presión arterial. Lo primero, paciente en reposo, un ambiente tranquilo, un brazo prácticamente descubierto, o sea, debe estar completamente descubierto. Podemos tomarlo con un tensiómetro aneroide, o con un tensiómetro de mercurio, o con un tensiómetro digital. El digital bien calibrado es bueno. El brazo en hiperextensión a la altura del corazón, del atrio derecho básicamente, y ojalá en una superficie, o le pedimos al paciente que se sostenga acá, pero primero vamos a poner el brazalete, 2 traveses de dedo por encima del pliegue antecubital, ajustado, no apretado, ¿listo? Vamos a palpar la arteria cubital acá, y le pedimos al paciente que se sostenga el brazo, porque no puede estar el brazo en tensión, porque va a dar la presión inadecuada. Vamos a poner donde está el pulso, y subimos más o menos cuando vimos que desapareció el pulso, que ya lo habíamos hecho por palpación, un poquito por arriba, y entonces el primer ruido de Korokov es la presión sistólica, y el último ruido de Korokov, o quinto ruido, es la presión diastólica. ¿Listo? La paciente tiene 120/80. Muchas gracias. Bueno, ¿qué agentes y medicamentos pueden elevar? Es decir, ¿qué deben considerar ustedes que puede estar elevando la presión arterial sin que el paciente sea hipertenso? Entonces, uno, ojo, los AINES, ibuprofeno, naproxeno, nimesulide, diclofenaco, pueden elevar la presión arterial. Ojo con eso. Por eso en estas gripas le preconizamos a la gente que lo ideal es no usarlo, si lo va a usar por corto tiempo y a dosis adecuada, y un paciente muy bien hidratado. Los esteroides, glucocorticoides, la prednisona, la prednisolona, la cortisona, la hidrocortisona, pueden elevar la presión. Los inhibidores de la angiogénesis, una droga, digamos, relativamente poco uso. Inhibidores de la tirosincina, afortunadamente poco uso. Este sí es de mucho uso. La pseudoefedrina, donde producen incluso anfetaminas, o la fenilefrina, que son los famosos descongestionantes nasales que usan con los antigripales. Ojo a esto, eleva la presión arterial. Lo mismo que la oximetazolina, las gotas nasales, el Afrin, puede elevar la presión arterial. Ojo con eso, ahora con las gripas. Los antidepresivos tricíclicos, la amitriptilina, la imipramina, la nortriptilina, puede elevar la presión. Los inhibidores de la calcineuria y ureurina, pues afortunadamente no es tan frecuente el uso. Los antipsicóticos atípicos como la clozapina, sí es muy usado ahora en los pacientes depresivos, psicóticos, incluso para el sueño lo usan mucho. Las anfetaminas, claro, las anfetaminas producen elevación de la presión, aumentan el gasto cardíaco, pueden producir crisis hipertensivas severas. Los anticonceptivos orales, cualquiera, puede elevar la presión arterial. El alcohol y la cocaína son sustancias que pueden elevar. ¿Cuándo sospechar hipertensión secundaria? Muy importante. ¿Cuándo sospechar? Acuérdense que la mayoría de las causas de la presión es idiopática, o sea, es de causa desconocida. La hipertensión se clasifica en idiopática primaria o esencial, 90 más por ciento, y un 5-10% es de causa conocida. ¿Cuándo sospecharla de causa conocida? La mayoría son de causa desconocida. Los pacientes mayores de 20-30 años que tienen familiares hipertensos, que tienen componente genético importante, esos son primarios o esenciales. Estos son secundarios. ¿Cuándo sospecharla? Hipertensión resistente a tratamiento, que no mejora con 1, 2, con 3 fármacos. El inicio antes de los 30 años o después de los 60. La exacerbación de la hipertensión previamente controlada.
La hipertensión que de una ya tiene un daño en una retina, en un riñón, sospeche que algo está pasando. El potasio bajo, espontáneo, también puede estar hablando, por ejemplo, de problemas de aldosterona, descartar apnea obstructiva del sueño, paciente obeso, ahí también podemos estar hablando de eso. Entonces, mucho juicio a esto, hay que estar muy atentos a esa evaluación, a ese buen diagnóstico, a ese buen juicio. Tenemos que tomarle varias veces la presión a los pacientes, tomarle adecuadamente, porque de lo contrario estamos haciendo malos diagnósticos de presión arterial. Muchas gracias y continuamos entonces con el tratamiento.